Nos metemos ahora en el tema coronavirus y la relación con la gente de la tercera edad. Para conocer un poco cómo están transitando este tiempo de cuarentena, estamos en comunicación con Eugenio Semino. Él es defensor de la tercera edad precisamente y le decimos ya muy buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlo. Igualmente y sobre todo para hablar de un sector, ¿no es cierto?, que es el que tal vez la está pasando de una manera más delicada, porque es un sector de alto riesgo, ¿no? ¿Cómo está usted viéndolo esto? Sí, en realidad el sector de adulto mayor es tal vez uno de los grupos más vulnerables en términos no de la morbilidad en sí mismo, claro, sino de la mortalidad. ¿Qué quiero decir con esto? No necesariamente es quien inicie el proceso de la enfermedad o de la transmisión, sino que en muchos casos el transmisor es el propio joven. Lo que pasa que la tasa de mortalidad en los mayores de 60 es mucho más importante que en el resto de las capas etarias. Por eso, en cuanto a prevención, tenemos que tener dos pautas claras, que son las que ha fijado la Organización Mundial de la Salud y que ha replicado nuestro Ministerio de Salud de la Nación, que es prevención inespecífica, es decir, para toda la sociedad, el lavado de manos, la cercanía, la desinfección de los utensilios cotidianos, cambiar ciertas costumbres. Y en paralelo, para el adulto mayor, esa prevención se convierte en prevención específica, es decir, hay que duplicar los cuidados, claro, y a su vez uno central, que es el llamado distanciamiento social, mal interpretado como aislamiento, y vale la aclaración porque en el adulto mayor tenemos también otra epidemia permanente que es el riesgo de la soledad. Así que tenemos que compensar ese distanciamiento social, claro, preservando una red de sostén alrededor de cada uno de los mayores para que no caigamos en el otro gran riesgo que es la soledad. Claro, y me obliga a meterme en otro tema que está vinculado a la relación del adulto mayor con la informática, porque hoy por hoy para mantener los vínculos y ser acompañados, sin duda algún conocimiento de esto tienen que tener. ¿Cómo lo ve esto? Bueno, es uno de los temas centrales que no ha interpretado inclusive el propio Estado, porque implica un cambio en términos de una cultura que no se hace de un día para el otro, claro, e inclusive todo lo que fue la herramienta informática tuvo un enorme desarrollo en los últimos 20 y diría los 10 años, por lo cual hay que ir adaptando a quienes participamos de otra sociedad con otros mecanismos de comunicación. Esto se vino dando primero muy lentamente, sobre todo en aquellos que hoy han superado los 80 años, y ya más paulatina pero vertiginosamente en los que estamos entre 60 y esos 80 años, con distintos niveles. Tiene que ver también con las cuestiones subjetivas, con los sectores sociales, con la formación en términos de lo laboral o profesional. Digo que el Estado no ha interpretado suficientemente esto, o quienes lo administran, porque inclusive el hecho, por ejemplo, de haber atrasado 15 días el pago de jubilaciones y pensiones cuando empezó la cuarentena, porque se cerraron los bancos directamente, conllevó el que más de 1,5 millones, casi 2 millones de personas no cobraran su haber, porque no tenían el acceso a la vía informática, a la vía del cajero automático. Algunos
porque no sabían, otros porque no querían, y esto recién se va a enmendar después de esos 15 días innecesarios donde el jubilado tuvo que lidiar con su angustia, lidiar con lo magro de su haber, que cuando no se cobra a su vez es muy difícil la subsistencia, sí, sí. Y que ahora vamos a ver que va a tener que violarse el propio aislamiento, la propia cuarentena, porque después de ese periodo se reabren las ventanillas bancarias donde la realidad ha desbordado a la mentalidad de los funcionarios. Así que estamos en una situación donde no solo el sujeto tiene que comprender, sino fundamentalmente tiene que ser comprendido por los sistemas o quienes lo administran. El tema salud, medicamentos, vacunación, ¿es la adecuada, es suficiente? Bueno, la vacunación, recién ahora está el diseño del operativo de PAMI, claro, para vacunar a través de las farmacias. Tal vez un poco también tardíamente, porque se recomendaba y se recomienda la inmediata vacunación ya prácticamente antes de la cuarentena, pero bueno, va a empezar en los próximos días. Hay un ordenamiento por la terminación de cada documento para ir a las farmacias asignadas, y esperemos que se haga lo más ágil posible. Es decir, en ambos temas, tanto en lo que es la vacunación o lo que fue el operativo de lo bancario, vemos que el propio Estado precipitó la violación de la propia cuarentena que había dictado como obligatoria y a su vez como prioritaria para con los adultos mayores. Aparte de estos dos temas, ¿qué otras cuestiones ve delicadas o le ha llegado como planteo de los propios jubilados o personas de la tercera edad? Sí, son innumerables la cantidad de situaciones que se plantean diariamente en nuestra Defensoría. Claro, muchas particulares. A veces con algunas medidas que se han tomado correctamente, por ejemplo, la no necesidad de autorizar las recetas de los médicos de cabecera de PAMI. Vale decir que con la receta electrónica, donde está funcionando, con la receta en papel, donde todavía no llegó la electrónica, directamente el jubilado adquiere el medicamento en la farmacia que habitualmente lo hace. El problema que en grandes ciudades, y esto lo recibimos de casi todo el país, muchos médicos de cabecera, porque desarrollan su actividad en los que son consultorios, claro, que están cerrados, o porque es gente mayor y a su vez ellos mismos son población de riesgo. Bueno, falta ese eslabón, por lo cual hay que nombrar un suplente, una cantidad de trámites que tiene que hacer el propio adulto mayor, y que bueno, ojalá que se vayan superando en el devenir de los días. Todavía tenemos problemas muy ciertos en esas situaciones, y a su vez en las grandes ciudades tenemos un problema sí con las emergencias médicas. Los sistemas están colapsados, por lo cual las esperas de una emergencia a veces son de muchas horas, cuestión que lleva a que esto surge a través del requerimiento al PAMI como obra social o a otra obra social. Al no cubrirse el auxilio, se requiere el servicio público, por lo cual se agota también la posibilidad operativa de ese servicio público. Estamos todavía en la puerta de entrada al pico de la crisis por epidemia, así que es necesario
ajustar estos temas que estoy enumerando para llegar al momento de mayor morbilidad, de mayor crisis epidémica, para poder dar respuesta sistémica. Eugenio, muchísimas gracias por su tiempo. Son muchas las personas de la tercera edad en Río Negro, Neuquén también, a donde llegamos, así que le agradecemos sobre todo su tiempo. El agradecido soy yo, bueno, y a cuidarse y que a su vez los cuidados no nos lleven al miedo. Claro. El miedo es un aliado de la epidemia. Sí. Tenemos que ser cuidadosos, responsables, pero no paralizarnos, porque la situación se va a superar con la solidaridad de todos. Muy amable. Así pasaba Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad de nuestro país, con algunas recomendaciones, algunos planteos, las necesidades de todo un sector, ¿no es cierto?, de la tercera edad ante la pandemia.